Bueno, ¿qué tal? Estoy otra vez hoy por aquí para hablaros un poco de una familia muy peculiar y que está muy relacionada con la literatura. Tan solo uno de los libros de los que voy a hablar está disponible en eBiblio, pero en la Biblioteca Cervantes podéis encontrar muchos de otros de estos libros. Cuando la cosa vuelva a la normalidad, pues espero que podáis pasar por allí y recogerlo. No sé si alguna vez habéis oído hablar de las hermanas Mitford. Es una familia de la aristocracia inglesa, un poco venida a menos, pero muy bien relacionada, con muchas conexiones sociales y por todo ello y por ser bastante excéntricas, es una familia que ha pasado a la posteridad. Si os interesa, os comento que hay muchísimos artículos disponibles online que podéis acceder. He leído hace poco uno de La Vanguardia. Si ponéis en un buscador Hermanas Mitford os van a salir muchos artículos sobre ellas. Esta familia vivió a finales del siglo XIX, principios del XX. La última de las hermanas realmente murió no hace tanto, hace 5 o 6 años. Y está compuesta por los dos padres, también un poquito excéntricos, y 6 hijas y un hijo. El hijo también, porque murió más joven quizás, pues ha pasado un poco más desapercibido, pero las hermanas todas tienen una historia. Este libro, que es una biografía, que lo podéis encontrar en la Biblioteca Miguel de Cervantes, fue el libro que a mí me introdujo en querer leer más y saber más sobre esta familia. Además de ser una biografía muy amena, está contada prácticamente, parece una novela, contiene una serie de fotografías pues, que nos hace un poco conocerlas más, empatizar con ellas o, bueno, a mí me despertaron curiosidad. La biografía la recomiendo muchísimo, ya sabéis que está en la Biblioteca Miguel de Cervantes. Y ahora voy a hablar pues de la hermana mayor, que es una de las más conocidas realmente por su trabajo, porque fue escritora, escribió muchísimas biografías, pero las cosas que hay ahora mismo de ella editadas en España son sus novelas. Son la mayoría novelas autobiográficas que hablan mucho de ese ambiente en el que ella se movía, de la aristocracia o de la política o de la alta sociedad. Este fue el primero, A la caza del amor. Es totalmente autobiográfico, se reconoce perfectamente a los padres, a las hermanas, a todo el mundo. Y es muy divertido porque es irónico y es... Ella quizá era una de las hermanas más críticas con la sociedad de ese tiempo. Entonces realmente se ríe de ellas mismas. Una segunda parte de ese es Amor en clima frío, que es otra novela muy divertida. Y después, yo aquí al menos, no sé si tiene alguna más, pero yo en casa tengo 3 novelas más de ella. Todas me han gustado, pero no tanto como las 2 primeras. Trifulca a la vista, No se lo digas a Alfred y La bendición. Realmente todas son divertidas y de hecho son novelas que podría releer perfectamente porque lo pasé muy bien leyéndolas. Hay otras hermanas, cada una un poco con unas ideas políticas muy diferentes unas de las otras. De hecho, por eso su relación no fue muy idílica. Tuvieron varios encontronazos y varias actitudes un poquito raras. De hecho, se dice que, por ejemplo, Nancy evitó que su hermana, que estaba detenida, fuera escarcelada. Bueno, historias familiares un poco truculentas. La segunda hermana es Pamela, que es un poco la que menos dio la nota, o al menos de la que yo menos he leído. El siguiente es el hermano Thomas, que murió bastante joven y tampoco no hay mucho sobre él. Después está Diana, que en primer lugar se casó con un aristócrata Guinness, el de la cerveza, y después se casó con el líder fascista británico. Y de hecho, creo recordar que una de sus nietas ahora mismo es una modelo bastante conocida. De hecho, de ella se ha oído mucho y a esta fue a la hermana a la que Nancy evitó que se escarcelara. Entonces dejaron de hablarse, tampoco fueron muy bien recibidas en la familia las novelas de Nancy porque, un poco entre comillas, se reía de su propia familia. La siguiente hermana es Unity,
que se dice, bueno, al menos ella estaba supuestamente enamorada de Hitler, de hecho esto pasó tiempo en Alemania, y de hecho se intentó suicidar, no murió, pero quedó muy mal y fue un gran escándalo en la época. La siguiente hermana es Jessica, que es la que podríamos decir más opuesta en ideas a muchas de las hermanas. De hecho, participó muchísimo del movimiento antifascista y también fue escritora. Yo tengo este libro de ella que todavía no he leído, pero que me interesa muchísimo. Es más dificilillo de encontrar aquí en España. Se llama Muerte a la Americana. Es un ensayo sobre la muerte en Estados Unidos y cómo es un negocio. Bueno, todavía no lo he leído, pero es de los próximos en la lista. Y luego tiene este, que se editó no hace mucho aquí en España, que se llama Nobles y Rebeldes, que es muy interesante leerlo porque también es muy autobiográfico y cuenta también la historia de su familia. Entonces, si lees las de Nancy Mitford perdón, y lees esta, aunque esta es menos irónica, te hace muy bien a la idea de qué fue esa familia y lo que vivieron. Y después tengo este libro que voy leyendo poco a poco, que es un libro de cartas entre las hermanas, que también se editó hace unos añitos, y realmente no es un libro para leer del tirón, sino que puedes ir leyendo según te interese, por ejemplo, una época o un acontecimiento político, porque ya os digo que estaban muy bien relacionadas, estaban emparentadas con Churchill. Bueno, entonces cuando realmente a través de su vida se puede conocer bastante de la historia reciente de Gran Bretaña. Y luego por último voy a hablar del libro que sí está en el biblio. Se llama Los crímenes de Mitford y es una novela. Y el personaje principal es una institutriz que entra a trabajar en la casa de los Mitford. Y entonces el primero se centra bastante en Nancy, pero por lo visto el resto va a ser una serie y va a haber como un libro dedicado a cada una de las hermanas. Mezcla intriga y mezcla con ambientación de la época y la historia de la familia. Yo tampoco lo he leído todavía porque en el biblio está bastante solicitado, lo tengo reservado, pero todavía no me ha tocado. Pero os recomiendo que si os llama la atención la historia de esta familia, al menos lo reservéis y le echéis un ojo porque creo que puede estar divertido. Y nada más, espero que sigáis bien y mientras no nos podamos ver de otra manera, pues nos seguiremos viendo así.